¿Qué más, mijines? Para el día de hoy lo que vamos a realizar es la segunda parte de resolución de circuitos mediante las leyes de Kirchhoff. En este caso ya resolvimos, pues en este canal ya resolvimos por el método de mallas. Ahora procederemos a hacerlo por el método de nodos. Entonces, pues lo que tenemos es un circuito en DC con 7 resistencias y voltaje de 5 voltios. O sea, tenemos estos valores de resistencia y entonces vamos a resolverlo por el método de nodos. Contamos los nodos, podemos decir que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Este nodo es el mismo que el de tierra, por lo tanto este nodo va a tener un voltaje de 0. Entonces en teoría podemos analizar 4 nodos. Listo. Tenemos esta parte de acá, ya los numeramos los nodos. Listo, vamos a mirar. Entonces para el primer nodo, tenemos el primer nodo. El primer nodo, bueno, la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que todas las corrientes que entran en un nodo serán igual a las corrientes que salen del mismo nodo. Por lo tanto, si graficamos las corrientes que entran en este nodo, tenemos una I1, que la tenemos una I2 que sale y una I3 saliendo igualmente, ¿no? Pero si nos regresamos a mirar el circuito, podemos observar que, bueno, este es el tierra, ¿no? Podemos observar que el circuito está conectado de tal manera que esta parte de acá pues sería el mismo nodo que llega acá. Por lo tanto, y también pues la batería no tiene salida del nodo, digamos, o sea, no tiene salida hacia ningún lado, sino más que al tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que los 5 voltios van a llegar directamente a este nodo. Entonces escribimos la primera ecuación. Entonces decimos que el nodo 1 es igual a 5 voltios. ¿Por qué? Porque decimos que mediante la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces podemos decir que el voltaje es igual al voltaje que pasa en esta parte de acá menos el voltaje que pasa en esta parte de acá menos el voltaje que llega hasta acá. Por lo tanto, entonces sería 5 menos 0. ¿Por qué? Porque está en un tierra. Entonces podemos decir que el voltaje en este nodo es 5 voltios. De ahí pues podríamos calcular las corrientes que vienen, ¿no? Entonces podemos sacar una ecuación para corrientes que es I1, o sea, la corriente que entra será igual a las dos corrientes que salen. Entonces a la suma de las dos corrientes. ¿Okay? Este sería para el nodo 1. Vamos a observar el nodo 2. Si miramos el nodo 2, sabemos que por esta parte está entrando la corriente número 2, ¿no? La I2. Por lo tanto, podemos decir que I2 es la que entra, pero salen dos corrientes, que es I4 y I5, la hemos denominado. Entonces, podemos decir que I2 será igual a I4 más I5, pero retomando pues Ohm, nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, pero la corriente entonces sería igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Qué es lo que podemos plantear entonces? Que el voltaje sobre la resistencia que pasa sobre la resistencia 2 será igual al voltaje que pasa por el nodo 1, acá lo tenemos, menos el voltaje que llega a este nodo sobre la resistencia que pasa, que es R2, ¿ok? Entonces podemos plantear las siguientes ecuaciones. Las ecuaciones van a ser el voltaje 1 menos el voltaje 2, R2, y para I4 va a ser la misma vaina. Sin embargo, podemos observar que al seguir un camino de la corriente, entonces estamos restándole desde donde empieza hasta donde llega. Por lo tanto, decimos que el voltaje que pasa por este pedazo de aquí, pues la corriente, si va en este sentido, si va en el sentido de las manecillas del reloj, para la derecha, pues podemos decir entonces que restando estos dos voltajes, dividiéndolo en nuestra resistencia, nos va a dar la corriente. Por lo tanto, tenemos esta fórmula para el nodo 2. Si continuamos para el nodo 3, bueno, hemos denominado este nodo como nodo 3. Sin embargo, podemos decir que este nodo es el mismo tierra, porque está conectado de tal manera que no tiene ninguna resistencia. Esto es un corto, entonces por lo tanto pues el voltaje será igual al nodo de tierra. Entonces el voltaje 3 será igual al voltaje tierra, pues el voltaje del ground. Para el nodo 4, si analizamos, sabemos que entraba una corriente I5, que la tenemos acá.
Sabemos que por aquí pasa una corriente I5. ¿Listo? Y sabemos también que podemos definir esa corriente como I6 y la corriente que pasa para acá como I7. Entonces, entra I5, sale I6 y I7. Por lo tanto, sabemos también que el voltaje que pasa por la corriente que pasa por I6 será igual al voltaje del nodo sobre la resistencia, porque el voltaje que llega al punto que termina la resistencia pues es igual a 0. Por lo tanto, entonces podemos simplificar y poniéndole un 0 en esta parte. Esa sería la ecuación para el nodo 4. Y ahora bien, para el último nodo. El último nodo lo tenemos acá. En este nodo es fácil analizar que tenemos una corriente que entra aquí, una corriente que entra, otra corriente que entra, una corriente así, otra corriente así y una corriente que sale. Bueno, esto no es. Entonces tenemos la corriente que sale. Por lo tanto, podemos decir que el nodo 5, las ecuaciones para el nodo 5 tenemos la corriente que entra acá, I7, que la hemos denominado, y la corriente que entra también de I4, porque I4 está, y una sola corriente que sale. Por lo tanto, las corrientes sumadas serán igual a las corrientes que salen. Entonces, sabemos que I7, ese entra, I4 entra y 8 sale. Por lo tanto, podemos sacar esta fórmula de acá. Obviamente esto lo podemos igualar a 0, pasando esto como resta, pero pues en este caso pues no lo vamos a hacer. Entonces, ahora bien, si sacamos las ecuaciones, tenemos 5 ecuaciones, ¿listo? Sabemos que esta ecuación no nos va a servir de nada, entonces la podemos quitar de aquí. Sabemos que no nos va a servir de nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las ecuaciones de nodos? Que siempre vamos a tener una menos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que reemplazar, ¿listo? Vamos a reemplazar. Sabemos que el voltaje, vamos a reemplazar en cada ecuación. Tenemos aquí un sistema que tiene B1, B2, B3 ya sabemos, B4, B5, ¿listo? Entonces tenemos, ¿cuántas incógnitas? 1, 2 y 3 incógnitas. Por lo tanto, tenemos un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Bueno, una vez sacamos las ecuaciones, procedemos a hacer el sistema de ecuaciones. Primero lo que tenemos que hacer es, en este caso, voy a dejar todas las incógnitas de un lado, o mejor dicho, sumar todas las incógnitas, tratar de igualar todas las incógnitas. Por ejemplo, aquí B2, B2 y B2 tenemos en las tres partes, entonces voy a tratar de dejar B2 en una sola fracción. Igual acá B4 en una sola fracción y en esta parte B5 en una sola fracción. ¿Para qué? Para que podamos tratar de realizar un sistema ya sea por Gauss-Jordan o tratar de despejar de alguna forma algún voltaje para volver un voltaje, hallar un voltaje y de esa manera poder calcular el sistema de ecuaciones.
vez tengamos simplificadas las ecuaciones, se nos hace un poco más fácil el sistema de ecuaciones. Por lo tanto, aquí lo que podemos aplicar es Gauss-Jordan, de pronto sustitución, Cramer o método de eliminación. Nosotros lo que vamos a hacer es el método de eliminación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tratar de quitarnos una variable de encima. ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues intentamos despejar una variable para reemplazarla en las demás ecuaciones, o tratar de volarnos pues quitar una variable mediante algunos métodos algebraicos que nos permitan hacer esto. Entonces vamos a hacerlo. Entonces también sacamos estas par de ecuaciones. Podemos también decir que si despejamos de esta ecuación el voltaje 2, entonces podemos observar que en este caso podemos decir que el voltaje 2, a ver si lo escribo mejor, no, tal vez no sirve. Bueno, podemos decir que el voltaje 2 es igual a 23 sobre 12 B4 menos 11 treintavos el voltaje 5. Por lo tanto, podemos sustituir en las ecuaciones que ya tenemos esta variable. Entonces, si hacemos eso, podemos decir que toda esta ecuación, todo este pedazo lo podemos estar pasando hacia las ecuaciones en donde nos dé un voltaje 5. Por ejemplo, en esta ecuación y en la siguiente ecuación. Entonces podemos decir que si reemplazamos en las ecuaciones el valor que ya tenemos, que es en voltaje 2, entonces podemos proceder a despejar. En este caso, este pedazo está reemplazado por la fórmula que tenemos acá. Entonces aquí podemos observar que nuestro sistema de ecuaciones se convierte en un sistema 2×2. Por lo tanto, si simplificamos el primer sistema, obtenemos la expresión de estas expresiones. También podemos simplificar o multiplicar los lados por alguna variable para que nos resulte el otro lado. Sin embargo, podemos simplificar. En este caso podemos despejar B5, reemplazarlo en la siguiente ecuación, luego despejamos B4 y obtenemos una ecuación para un voltaje y para el otro. Entonces, por ejemplo, podemos decir aquí que si despejamos esta parte de acá, bueno, mejor despejémoslo de acá porque este 60.000 pues no es que convenza mucho. Podemos decir esto pasa a restar al otro lado, pero entonces tenemos menos 43.974. Todo esto está multiplicado por B5, será igual a esta parte de acá pasa a restar, entonces será igual a menos 14.535 por B4. Podemos decir entonces que bueno, esta parte de acá si la pasamos a dividir, ¿no? Entonces esto pasa a dividir acá. Por lo tanto tenemos que menos B5
es igual, no, tenemos que B5 es igual a toda la parte de acá, que sería todo esto de acá, dividido entre toda esta parte de acá. Por lo tanto, si, bueno, este es un 4, ¿no? Si realizamos, bueno, ya tenemos esta ecuación, podemos decir que podemos reemplazar esto que tenemos acá en la parte de arriba y nos queda en términos de B4 arriba. Por lo tanto, podemos simplificar todo esto. Entonces, si pasamos esto a esta parte de acá, luego lo dejamos en una misma ecuación, podemos decir entonces que el voltaje 4 lo encontramos, dado que ya si lo dejamos en un mismo lado, pues podemos simplificar, dividir, pasar a multiplicar, encontrar el voltaje 4. A partir de ese voltaje 4 podemos usar esta misma fórmula de acá para encontrar el voltaje 5, y a partir del voltaje 5 y voltaje 4, si reemplazamos en cualquiera de estas dos el voltaje 2 o reemplazamos voltaje 4 y voltaje 5 acá, vamos a tener el resultado del voltaje. Por lo tanto, siguiendo todos los lineamientos pues que expliqué en el momento, podemos decir que el voltaje 2, el voltaje 3, el voltaje 2, el voltaje 4 y el voltaje 5 serán respectivamente, para el voltaje 2 tenemos una división un poquito extensa. En este caso la voy a estar escribiendo acá. Listo, esa es para el voltaje 2. Para el voltaje 3 tenemos la siguiente división. Y para el voltaje, para el voltaje 4 teníamos la anterior división, y para el voltaje 5 tenemos la división de la forma 285 4 dividido entre 3.960.977. ¿Listo? Entonces tenemos estas fórmulas para los respectivos voltajes. La primera se aproxima, vamos a ver esto por acá. Listo, la primera podemos decir que se aproxima a ser, entonces pues vamos a la calculadora y lo revisamos. Entonces miramos acá. Estos serían los respectivos voltajes que sacamos a partir de las ecuaciones que tenemos en los nodos. ¿Listo? ¿Qué es lo que podemos observar? Pues es recomendable también ir a mirar estos voltajes en Multisim. Entonces voy a pasar estos resultados acá, sabiendo que el nodo 2 tiene un voltaje 2 que es 3.91. Si lo revisamos en Multisim, acá tengo el Multisim, acá está, le voy a dar play, acá está 3.91 el voltaje en el nodo 2, que sería este nodo. El voltaje en el nodo 3, listo, vamos a mirar cuál es el nodo 3. Bueno, el nodo 3 es 0. Bueno, también lo podemos mirar ahorita. El nodo 4 es el que está en esas resistencias. Miramos acá. Nodo 3, 0. Nodo 4, 2.19. Si mal no recuerdo, teníamos un voltaje de 2.17. Exactamente. Eso ya es error del simulador, ¿no? O que no se tomaron en cuenta los distintos dígitos, o bueno, los distintos signos pues decimales del proceso. Sin embargo, sí
podemos observar que sí nos da. Y para el último tenemos 0.71. En este caso el multisim no lo mide en mili, que es este, no lo mide en milivoltios, que en realidad si corremos si corremos los tres ceros del mili, que sería 6, 5 y 7, nos queda 0.75 voltios. En teoría pues tenemos bien. Y bueno, como les decía, para el primero es 5 voltios. Una vez calculado el voltaje, ya podemos calcular la corriente que pasa, por ejemplo, por este lado, porque ya sabemos el voltaje. El voltaje este menos este sobre esta resistencia es igual a esto. ¿Cómo lo sé? Revisémoslo. Miren, entonces sabemos que el voltaje, en teoría, esto nos queda de la forma 5.3.91 sobre 330. Y si, bueno, eso nos queda en voltajes, ¿no? Multiplicado por 1000, lo podemos tener en mili. En mili es 3.3, que es aproximadamente lo mismo que tenemos en este lado. Y así para todas las corrientes que pasan por todos los nodos. Bueno, pues eso sería todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.